En el vibrante calor de 1989, el mundo fue testigo de lo que se convertiría en el romance por excelencia de una generación. En el estreno de Great Balls of Fire, entre los destellos de las luces y el aroma de perfumes caros, dos almas se encontraron en un momento que se sintió menos como un encuentro casual y más como una alineación cósmica. Johnny Depp, el ídolo televisivo de 26 años, con un aire melancólico, miró al otro lado del abarrotado vestíbulo y vio a Winona Ryder de 17 años. Más tarde, Johnny lo describiría como una mirada cinematográfica clásica muy parecida a los legendarios zooms de West Side Story, donde el mundo entero se desvanece en una bruma difusa, dejando solo a la amada, con un enfoque nítido y angustioso. Johnny quedó prendado al instante, cautivado por la piel de porcelana y los inquietantes ojos oscuros de la joven estrella. Para Winona, que solo había visto brevemente al actor Christian Slater, Johnny fue su su primer beso de verdad, su primer amor verdadero y finalmente el hombre que creía que sería su esposo. Su conexión fue inmediata y primaria. Compartían la misma sensibilidad poética y oscura y una fascinación mutua por los rincones más oscuros y ocultos del mundo. Para comprender la trascendencia de su unión, hay que analizar sus vidas antes de aquel fatídico estreno. Winona Laura Horowitz, nacida en una granja de Minnesota y criada en una comuna bohemia de California, nunca fue una hija típica de la industria. Creció rodeada de la élite intelectual. Su padrino era el defensor de la psicodelia Timothy Leary y sus padres eran amigos íntimos del poeta Allen Ginsberg. Esta educación le inculcó una sensibilidad delicada y culta. Era una chica que leía El Guardián entre el centeno y se sentía diferente a los demás, una característica que la convirtió en la musa perfecta para el movimiento de la cultura alternativa de finales de los 80. Ya había demostrado su valía en Beetlejuice y Heathers, consolidándose como la voz de una generación marginada y con un humor negro. La trayectoria de Johnny fue más accidentada forjada en la humedad de Kentucky y Florida. Antes de ser actor, fue músico un desertor escolar que se mudó a Los Ángeles con su banda The Kids, persiguiendo el sueño de convertirse en una estrella del rock and roll. Un encuentro casual con Nicolas Cage desvió su camino hacia la actuación. Para cuando conoció a Winona, estaba atrapado en la jaula brillante de 21 Jump Street. Era un hombre que odiaba su propia fama, un rebelde que se sentía como un impostor en las revistas de ídolos adolescentes. Buscaba algo auténtico en una ciudad de sombras, y en Winona encontró una compañera de viaje, una chica que entendía que ser diferente era tanto un don como una maldición. Para 1990, la pareja se había convertido en la más comentada de la industria. Eran inseparables, un cuento de hadas gótico hecho realidad. Pasaban sus días coprotagonizando Eduardo Manos Tijeras de Tim Burton, un proyecto que definiría sus carreras. Johnny interpretaba al marginado mudo con manos de tijera, con una ternura trágica, mientras que Winona interpretaba a la animadora rubia que veía la belleza bajo sus cicatrices. Su devoción fuera de la pantalla se reflejaba en sus actuaciones, creando una química tan frágil como intensa. En privado eran un mundo aparte leyendo poesía beat a la luz de las velas y escuchando sus discos favoritos sin parar. La intensidad de la devoción de Johnny alcanzó su punto álgido cuando decidió inmortalizar su amor de una forma que sorprendió al público, pero conmovió profundamente a los padres de Winona. Se sentó en un estudio de tatuajes y se tatuó Winona Forever en la piel. Para él no era solo un tatuaje. Era una declaración permanente de que sin importar lo que sucediera en el volátil mundo de Hollywood, su corazón le pertenecía a ella. Incluso los estrictos padres de Winona se conmovieron con el gesto, pues consideraban a Johnny un caballero educado, y a la antigua usanza,
a quien la familia solía llevarle el desayuno a la cama cuando se hospedaba en su casa. Para el público, la boda no era solo una posibilidad, era una certeza. Todos esperaban con ansias el día en que se darían el sí quiero. A medida que avanzaban los años 90, la estabilidad que Winona tanto anhelaba comenzó a escapársele de las manos. El mundo laboral en el que se desenvolvían, que ella misma describió como un lugar donde todo está en el aire constantemente, empezó a exigirles su parte. Se habían mudado juntos y se habían comprometido a los 5 meses de noviazgo, una decisión que muchos comentaban que era demasiado precipitada. Incluso intentaron convencer a su amigo, el excéntrico director John Waters, para que los casara. Sin embargo, la incertidumbre se hacía cada vez mayor. Waters, al ver la inmensa presión que recaía sobre Winona de 19 años, finalmente convenció a Johnny de que no celebrara la ceremonia de inmediato, pues creía que era demasiado joven para la responsabilidad de una unión legal. Aunque la boda se pospuso, las presiones de sus respectivas carreras comenzaron a separarlos. Johnny se sentía abrumado por la atmósfera sombría del rodaje de A quien ama Gilbert Grape en 1993. El papel de un joven aplastado por la responsabilidad familiar le resultaba demasiado cercano. Admitió haberse envenenado hasta la médula con alcohol y otras sustancias durante este periodo, luchando por separar su propio dolor del de su personaje. Mientras tanto, Winona estaba inmersa en el papel de May Welland, en La edad de la inocencia de Martin Scorsese, interpretando a un personaje sin opinión propia, un inquietante paralelismo con la pérdida de identidad que comenzaba a sentir en su propia vida como la prometida de una superestrella. En 1993, el sueño finalmente se hizo añicos. La noticia de que Ryder y Depp habían decidido separarse causó gran conmoción entre sus fans. La razón oficial citaba la despreocupación propia del amor juvenil y la fama, pero la verdad era mucho más compleja. Johnny admitió más tarde que su mayor error fue ser demasiado abierto con los medios. Había esperado que al ser honesto sobre su amor acabaría con el monstruo de la curiosidad de la prensa sensacionalista. En cambio, sin querer, había dado al público permiso para sentirse parte de la relación, convirtiendo su santuario privado en un espectáculo público. La separación no fue una ruptura limpia, fue una amputación traumática para ambos. Johnny, devastado y llorando en el set de Ed Wood, le confesó al director Tim Burton que la ruptura no fue culpa de Winona, sino suya. Burton observó que Johnny nunca volvió a ser el mismo después de eso. Fue como si Winona se hubiera llevado su alma con ella. En un acto final de simbolismo desgarrador, el tatuaje Winona Forever fue alterado quirúrgicamente. Se convirtió en Wino Forever, una cicatriz permanente que representa un amor que había sido transformado por el dolor y la amargura. Un recordatorio de que para siempre es mucho tiempo en Hollywood. Para Winona, el fin del compromiso marcó el inicio de un infierno personal. Con tan solo 19 años, se encontró completamente descontrolada, sumida en una depresión tan profunda que sentía que se ahogaba. Su dolor se tornó exagerado y vergonzoso, incapaz de conciliar la imagen de sí misma en la portada de Rolling Stone como la chica más afortunada del mundo, con la de la joven que tomaba demasiadas pastillas para dormir solo para adormecer el sufrimiento. Se sentía como una impostora, con el corazón roto oculto tras una sonrisa deslumbrante. La oscuridad casi se tornó fatal una noche cuando se quedó dormida con un cigarrillo encendido en la mano. Despertó con olor a humo y la visión de las llamas lamiendo sus sábanas. Fue una señal de alerta de que estaba jugando un juego peligroso con su propia vida. Estaba experimentando con alcohol y drogas, perdiendo interés en su imagen pública y su carrera.
Incluso cuando salió con otros como Dave Pirner o Matt Damon en los años siguientes, cargó con la etiqueta de monógama serial, una mujer que nunca pudo encontrar el estándar que sus padres le habían impuesto, un estándar de amor verdadero y duradero, que brevemente pensó haber alcanzado con Johnny. Pasaron décadas, y aunque Johnny siguió adelante con Vanessa Paradis, y finalmente, con la desastrosa relación con Amber Heard, el recuerdo de Winona permaneció en su corazón. La carrera de Winona también experimentó un resurgimiento masivo con Stranger Things, pero seguía siendo un alma frágil a los ojos de quienes mejor la conocían. Cuando el mundo se volvió contra Johnny en medio de acusaciones de violencia a finales de la década de 2010, fue Winona quien salió en su defensa. Habló del Johnny que ella conocía, el hombre que era todo menos violento, el hombre al que había amado con la pureza de un primer amor. Se negó a permitir que la percepción pública borrara la realidad del hombre que una vez fue su mejor amigo y parte de su familia. Incluso en 2019 circulaban rumores de que habían retomado el contacto intercambiando mensajes de texto y llamadas nocturnas. Sus amigos susurraban que Winona debía mantenerse alejada del alborotador en que se había convertido Johnny, pero el vínculo entre ellos seguía siendo un enigma. Eran dos jóvenes que se habían visto inmersos en un torbellino de fama repentina y atención no deseada, sin un rumbo fijo. Sabían lo que les convenía, independientemente de la intromisión de los demás. Hoy la historia de Johnny Depp y Winona Ryder es un testimonio de que algunas victorias, sobre todo en el amor, tienen un precio que no se comprende hasta décadas después. Tenían la combinación perfecta, una química perfecta y el sueño perfecto de una vida tranquila juntos. Pero Hollywood no es lugar para sueños tranquilos. Es una fábrica que consume juventud y escupe leyendas. Johnny sigue lidiando con su complejo legado, apareciendo a veces en entrevistas con una mirada atormentada, un recordatorio del hombre que una vez conquistó el mundo pero perdió a la chica. Winona se mantiene reservada, encontrando cierta paz con Scott McKinley Hahn, pero siempre llevando consigo el recuerdo de su primer amor. Siguen siendo el mayor ¿qué hubiera pasado si? De la historia. La pareja que todos esperaban que se casara, que en cambio se convirtió en un trágico ejemplo del precio de amar demasiado bajo el brillo de los focos. Su historia es de supervivencia, resiliencia y el poder perdurable de un primer amor que nunca muere del todo, incluso cuando la tinta en la piel cambia. El camino recorrido desde aquellos primeros encuentros hasta el estado actual de sus vidas es un extraordinario tapiz de triunfos y desengaños. Nos recuerda que el curso de la vida se forja a través de años de lucha y ambición. Al igual que la legendaria Sophia Loren, que eligió la lealtad por encima del atractivo de Cary Grant o la trágica gracia de una princesa. Estos íconos nos recuerdan que tras el glamour se esconde un corazón humano capaz de un inmenso sufrimiento y finalmente de un renacimiento.